Este es un prota agricultor mamado, pero antes de que digas algo, te digo que el anime sí está entretenido, aparte que el prota sin querer construirá un pueblo poderoso con varias waifus para... El prota llamado Hiraku despierta recordando un poco de cómo estaba en el hospital antes de morir y sale de su cuarto encontrándose con las diferentes chicas que viven con él. Este era el jefe de la aldea de ese lugar, incluso se nos muestra que hay todo tipo de especies y una chica con... ¡unas chichotas así de grandes! Pero para poder entender por qué está ahora así, retrocedamos al momento en el que el prota se encuentra con Dios luego de morir. Cuando Dios lo ve, le dice que él ya está muerto y que ha vivido una vida de penurias, en parte por un error de él mismo, por lo que le dice que le dará una oportunidad para renacer y le pregunta qué es lo que desea. El prota le dice que quiere intentar vivir alejado de la ciudad y ser agricultor. Este Dios contacta a otro Dios que es el de la agricultura, recibe la aprobación, por lo que le da una habilidad maestra sobre eso y lo hace renacer. El prota aparece en medio del bosque, se sorprende ya que está en modo joven, entonces comienza a probar su habilidad y podía materializar cualquier herramienta de agricultura que él deseara siempre y cuando pueda imaginarla en su cabeza. Entonces comenzó a caminar por el lugar para poder encontrar agua o alimentos, pero al no encontrar nada solo llegó hasta un gran árbol en el centro del bosque y comenzó a cavar para ver si podría encontrar agua, ya que no encontró ningún río. Entonces hizo un agujero hasta que no pudo salir, logró encontrar agua dentro del suelo e hizo una pendiente para poder subir. La ventaja de la habilidad que tenía era que no se cansaba utilizando las herramientas y podría trabajar todo lo que hiciera. Un rato después, como el prota quería cultivar ahí, trató de derribar el árbol que tenía enfrente, invocó un hacha y con un solo corte derribó ese árbol. Luego de eso comenzó a tratar de formar la madera para más adelante construir. De esa manera llegó la noche y al día siguiente el prota, mientras estaba avanzando, se le acerca un monstruo conejo que lo iba a atacar, pero el prota con sus herramientas lo mata rápido y se lo termina comiendo. Pasaron los días y poco a poco fue construyendo desagüe, un baño, comenzó a arar la tierra y al día siguiente se dio cuenta que no necesitaba plantar semillas para que las plantas comiencen a brotar, así que para proteger el cultivo comenzó a crear una zanja. El lugar donde vivía el prota comenzó a tomar forma. Entonces cierto día ve una pareja de perros o lobos, una hembra que estaba preñada y ambos parecían estar cansados. El prota les da de comer y deja que se queden en la cabaña que construyó, por lo que al día siguiente nacen los cachorros y el prota tuvo que construir otra cabaña más grande porque ya no quiso botarlos. Pasaron los días y ellos ya se volvieron cercanos al prota, por lo que lo ayudaban a cazar y protegían los cultivos. El prota poco a poco comenzó a dar vida a ese lugar con los frutos que hacía. Mientras tanto, por el lado de ese dios se ve que este está observando al prota, pero se da cuenta que fue enviado a un bosque peligroso llamado el bosque de la muerte. Sí, muy despistado es ese dios, por lo que se avergonzó si es que el prota regresaba en forma de alma, es decir, moría, le pediría disculpas, mientras que este nos explica cómo fue que cultivaba las cosas. Gracias a sus habilidades y la herramienta que usa, si él piensa en algún alimento que quiere cosechar mientras ara la tierra, saldrá eso en lo que está pensando, por lo que comenzó a cultivar de todo, papas, tomates, aunque como aún no tenía experiencia en algunas cosas, tuvo que aprender de los errores, aunque sí estaba acostumbrado a matar a los conejos monstruos que aparecían de vez en cuando. Para mejorar la dieta que tenía, comenzó a cultivar frutas. Aparte de eso, se nos cuenta que gracias a los perros que tenía ahora viviendo con él, no se sentía tan solo, aunque estos también lo ayudaban a poder salir del bosque sin perderse. Logró encontrar un río a 30 minutos de donde vivía, por lo que comenzó a hacer un camino para que el agua de ese lugar llegue hasta su vivienda. Aparte de eso, comenzó a ampliar el área de sus cultivos. Un tiempo después comenzó a llegar el invierno. Obviamente el prota estaba buscando maneras de poder sobrevivir, pero la piel de los conejos apestaba, por lo que no sabía qué usar, cuando de repente uno de los perros le trajo a una araña gigante. No sé cómo el prota no se fue corriendo, la verdad, pero parecía amigable ya que le hizo un tejido. Al final esta se quedó a vivir en el árbol mientras que le tejía ropa para el invierno al prota, e incluso le hizo sábanas y cobijas, cortinas para que él pueda tener, por lo que esa araña pasó a ser parte de su familia. Cuando llegó el invierno, el prota tenía lo necesario para resistir esa temporada, pero sí se sentía algo solo. Es así que con el paso de los días el invierno terminó y llegó la primavera. Los cachorros habían crecido y se fueron, aunque luego de un tiempo regresaron con parejas. La araña igualmente tenía crías. Es así que cierto día, mientras el prota estaba tranquilo, sus animales le alertan de algo. Es así que lo sigue y al llegar ve un
una loli llamada Lucy. Este se acerca para ayudarla, pero ella termina por morderle. Era una vampira. Cuando recupera su fuerza, los perros comienzan a darle una madriza y otra vez se vuelve a hacer una loli. Entonces esta le comienza a contar al prota todo lo que le pasaba. Ella provocó a los perros solo para medir su fuerza y por eso terminó así, por lo que el prota dejó que ella drenara algo de su sangre para que regrese a la normalidad y luego le enseñó todo su cultivo. Ella se queda maravillada, es así que pasan el día enseñándole todo el lugar. Ya en la noche ella le comentó que estaba investigando sobre plantas medicinales, pero ingresó al bosque porque unos nobles querían robarle su investigación, así que trató de pasar desapercibida en ese lugar. Ella estaba sorprendida porque tampoco conocía las herramientas que el prota utilizaba. Entonces al ver la oportunidad le dice: para. No, eso no, sino que le comenta que quiere que viva con él para siempre, sí, así como lo escuchan, prácticamente se le propuso. Para ella era muy repentino, aunque terminó accediendo ya cuando le dijo al prota, recién se da cuenta que se refería a ser esposos, aunque el prota termina diciendo que sí, que no importa, que se refería a eso. Qué rápido, la primera, a horas de conocerse nomás, eso es matrimonio express. Es así que al día siguiente comenzó a vivir con la vampira. Ya había pasado un tiempo desde que la vampira ya estaba viviendo ahí. Ella lo ayuda en ponerle luz a los baños, aparte le dijo dónde se encontraba la sal para que él pueda usarla en las comidas. Es así que mientras estaban tranquilos desayunando, reciben un aviso de que algo pasaba, así que van a ver, y pasó lo mismo que con la vampira. Había una chica llamada Tía que había sido atrapada por los perros guardianes. El prota la ayuda y bueno, tenemos esta vista. En cierto momento la vampira se estaba alejando. Lo que pasaba es que esa chica estaba buscando a la vampira. Ahí comienzan a conversar amigablemente y la vampira presenta al prota como su esposo. Tía les dice que es un ángel, una especie guerrera y que está en búsqueda de la vampira, ya que tiene una recompensa por el alboroto que ha causado. Hizo explotar el castillo de un noble, ya que era muy molesto con ella. Le pedía que fabrique varias drogas y demás cosas. Entonces de la nada la vampira le dice a Tía si es que desea vivir ahí con ellos y comienza a enseñarle el lugar. Le muestra los lugares donde estaban las frutas y plantas. Le comenzaron a enseñar las tareas que ellos hacían y poco a poco los hizo con ellos. Al final del día Tía estaba sorprendida por la variedad de comida que había y al decir que se divirtió mucho ese día, la vampira entonces le presiona para que viva con ellos, ya que ella sola no podría con el trabajo. Es así que se queda un tiempo para ayudarlos. Poco a poco crecía el trabajo que tenían que hacer y mientras caminaban se encuentran con los nuevos cachorros que habían nacido. Al darse cuenta que no tenía mucho espacio, hicieron un área especial para perros. Parecía un establo grande. Aparte, algunos de los hijos de la araña también se fueron y Tía también lo hizo. Les dijo que regresaría en un tiempo. Unos días después, ella regresa con un montón de elfas con unas chichotas así de grandes. Ese prota, puras mujeres nada más va a tener. Tía le cuenta que ellas han tenido problemas ya que toda su raza fue aniquilada, por lo que han estado vagando para encontrar un lugar donde asentarse. La vampira estaba de acuerdo y les pregunta por su edad. Por ahí que no va a durar ese el prota, se les va a morir antes. Entonces acepta y comenzaron a construir su casa para ellas. Al parecer las elfas tenían más conocimiento que él en base a construcción, por lo que la casa les quedó bonita. Aparte, ellas en agradecimiento al prota lo ayudaron con el cultivo y comenzaron a hacer trabajos de herrería. Y en cierto momento la líder de ellas le lanza este comentario al prota. Prácticamente le están diciendo que les dé. Un rato después, una de ellas le pregunta al prota si puede hacer pan con el trigo que tienen. Acepta y es así como puede probar por primera vez en ese mundo algo que no había comido en mucho tiempo. El prota luego le pregunta a la vampira si esa tierra donde están viviendo pertenece a alguien. Esta le menciona que no, pero que en sí está en el reino que le pertenece al rey demonio. Entonces ella le dice que no se preocupe, ya que él construyó todo eso con su esfuerzo, por lo que la tierra le pertenece. Unos días después, la araña atrapa a una reina abeja y el prota le pregunta si es que se la iba a comer o la haría a su mascota, mientras que la abeja estaba con unos ojos llorando. Al final el prota le deja andar como mascota y construye un lugar para que sea su nido. Armaron todo un enjambre en pocos días. Luego de eso el prota estaba construyendo un estanque. Hizo una excavación bastante profunda, solo que aún no había construido los canales para extraer el agua del río hasta ese lugar. Entonces una de las elfas le ayuda a pensar un poco cómo podrían hacerlo. El prota usó la tierra de la excavación para convertirla en un material duro y puedan ser utilizados
utilizados como canales, por lo que le dejó el trabajo de construcción a las elfas y terminaron relativamente rápido. Ya tenían agua cerca para ellos, aunque vino con regalo, ya que también llegaron peces, algunos grandes y otros pequeños. El prota mató a uno de esos gigantes y lo hizo para comer. Las chicas no querían porque eran unos peces peligrosos. Es como decir, come a ver si a ti no te pasa nada y ya de ahí nosotras comemos. No lo dijeron así, pero se dio a entender. Al final estaba rico, por lo que todos terminaron comiendo eso. Entonces días después el prota decide hacer un arrozal. Comienza a realizar el trabajo en la tierra y luego hace que el agua pase por ahí. Algunas personas pensaron que era para mantener a los peces ahí, pero no. Él les enseñó a plantar el arroz. Luego de un tiempo creció rápido y el prota comenzó a realizar todo el proceso para sacar el arroz. Después de horas lo logró y ahora era momento de cocinarlo. Prendieron el fuego y un rato después ya estaba listo. El prota hizo nigiris con eso y encima los hizo rellenos de pescado, por lo que a todas le gustó lo que probaron, aunque pobre de él le dejaron sin nada. Es así que decidieron seguir plantando más arroz. Cuando terminaron, el prota vio como todas las elfas podían limpiarse con magia, entonces se le ocurrió la idea de construir un baño. Hizo los planos y comenzó la construcción con las demás. Todo parecía ir bien, pero este tenía una duda. No sabía si estaba bien que regresen el agua con los residuos del baño nuevamente al río. Ahí Tía les dice que los slimes pueden ayudar, ya que estos se alimentan de los desechos y materia orgánica muerta, como una máquina de limpieza natural. Entonces se fue para atrapar a algunos. Un rato después regresa con varios y los ponen en una parte que sea para la limpieza del agua. La verdad que es práctico eso. Deberían haber algunos aquí para la limpieza de todo el sistema de desagüe humano. En fin, el prota se distrajo un rato haciendo otras cosas, por lo que se olvidó de la construcción del baño, pero luego estuvo listo y comenzó a enseñarle a todas cómo usarlo. Les explicó, pero como no entendían, ellas pidieron que les haga una demostración. Entonces este lo hizo, les mostró. Bueno, eso también. Este estaba completamente relajado en la bañera cuando de repente las demás ingresan y bueno, el prota las ve sin nada. Unos días después aparecen nuevas elfas amigas de las que ya vivían ahí. Sí, carne fresca, dice el prota. Este acepta que ingresen a vivir con ellos y como siempre dicen esto. Qué buen ofertón tiene el prota. Luego se nos cuenta cómo fue la vida de Kuro, el primer lobo que llegó a la aldea del prota. Este lobo dice que planeaba vivir toda su vida haciendo lo que quisiera, cazando cuando tenga hambre, hasta que cierto día perdió contra una hembra. Se hicieron pareja, pero determinada ocasión se encontraron con un oso que los dejó muy lastimados. No se los comió, ellos quedaron tan mal que no podían cazar. Caminando llegaron a la parte más profunda del bosque, donde encontraron al prota. Cuando lo vio pensó que era un débil humano, pero este les comenzó a ayudar dándoles comida y un lugar para criarlos. Ahora piensa diferente el prota y está agradecido con él porque lo ayudó. Un tiempo después se ve que el prota había construido una nueva casa para él, diseñada por las chicas, ya que querían que este estuviera la mejor dentro de la aldea. Entonces le dan el recorrido al prota. Los espacios de las habitaciones eran amplias. Cuando este revisó un cuarto que le llamó la atención porque estaba cerrado por fuera, vio una cama para 2 personas. Sí, ya sabes que esa habitación es exclusiva para ¡sexo! Aparte, el prota hizo unas estatuas de los lobos para tenerlos ahí de decoración. Unos días después, el prota se había antojado de curry y para poder cocinarlo necesitaba de varias especias, por lo que comenzó a plantar eso para que pueda hacer la comida tal cual como se acordaba. Entre ellas es el comino, que todos conocemos, si es que sabes cocinar, claro. La cúrcuma, que mayormente yo la uso para cocinar mis sopas y le da un sabor bien rico. Ya saben, si hacen sopas tienen que echarle eso sí o sí. Otra de esas es el cilantro. Cuando el prota les hace oler eso a los lobos, estos se van corriendo. Definitivamente no les gustaba ese olor, por lo que luego de cosechar todos los ingredientes necesarios para realizar el plato, ya los tenía separados para comenzar a cocinar. Es así que con una de las elfas comienza a hacerlo. No me refiero a eso, sino a cocinar el curry. El prota no sabía si a ellas les gustaría, por lo que al ver el ejemplo de este, al comerlo, ellas también lo hicieron. Al final terminaron el plato rápido y ya iban por la repetición. Pasaron varios
varios meses y ya estaba por llegar el invierno nuevamente, por lo que el prota ya tenía una mejor preparación para cuando nevara. Tenían donde guardar la leña, también a la araña le dejaban papas y esta les daba cobertores gruesos. Adicional a eso, las primeras esposas del prota ya tenían un método para poder conservar la carne sin que se malogre, y para los vegetales había un método para que también se conserven bien. En cierto momento el prota pensaba que la magia es conveniente y que tal vez puede usarla, pero no le salió. Conversando con su esposa, esta le dice que para hacer un pequeño hechizo se necesita bastante estudio. Como el prota las alababa porque estas usaban magia, ella le dice que el prota es el más increíble, ya que pudo comenzar a vivir ahí él solo. Un tiempo después llegó el invierno y como estaban en casa casi todo el tiempo, el prota comenzó a crear unos juegos para que se entretuvieran, ajedrez y otros juegos más que él conocía. Al ver uno de estos, la vampira y el ángel comienzan un duelo, pero para mala suerte la vampira pierde y como era picona, bota el tablero solo para reiniciar el juego, algo que no le funcionó ya que Tía usó magia para regresar todo a como estaba antes. Incluso los lobos entendieron las reglas y estaban jugando con las elfas, o entre ellos. Entonces la vampira, al querer ganar, se enfrenta a ellos, pero termina perdiendo y se pone triste en un rincón. El prota, para vengarla, juega otra cosa contra ellos y también termina perdiendo, por lo que ambos estaban en el rincón. Otro juego que creó fueron los bolos y les puso nombres a estos para que sea más entretenido el juego. Pasó el tiempo rápido y terminó el invierno. Cuando salieron de la casa suena la alarma de la araña. Algo se acercaba a la aldea, era un wyverno. Todos estaban asustados, no sabían muy bien qué hacer hasta que este monstruo comenzó a atacar con una bola de fuego demasiado grande. Para pararla, las chicas hicieron una barrera, aunque no lograron bloquear todo el ataque y terminó quemándose algo de los cultivos. El prota no sabía qué hacer, si evacuar o enfrentarlo. Entonces se le manifiesta una lanza en sus manos. Este no lo piensa dos veces y lo utiliza. Impacta en los escudos del monstruo, aunque igualmente logra atravesarlo dañando su ala. Inmediatamente el prota lanza un segundo ataque atravesando el pecho del monstruo, quien termina cayendo. Las chicas se quedaron sorprendidas, así que van hasta el cadáver del monstruo. Todas estaban algo desconcertadas ya que el prota parecía serio. Este les pregunta si eso solo es un accidente o si alguien puede enviar a ese monstruo. Ellas le comentan que es solo una casualidad, ya que nadie puede controlar eso. Entonces el prota les pregunta si la carne de ese monstruo se puede comer, así que como buenos carnívoros preparan un festín con la carne. Esa noche a lo lejos se ve un hombre llamado Bissell, uno de los 4 grandes generales del rey demonio, junto a otros 2 generales, quienes discutían el hecho de que ese monstruo fue derrotado. Estos se espantan ya que si ese monstruo hubiera ido a su ciudad, les hubiera tomado movilizar grandes tropas para derrotarlo. Se asustan porque el prota lo eliminó en 2 ataques y no saben quién lo hizo, y como buenos generales uno de estos dice esto: Por el lado de los dragones guardianes se ve como en la guarida del Dreame, un dragón le pregunta a su siervo si ese ataque le hubiera dado a él, qué es lo que pasaría. Este le responde que obviamente hubiera muerto, por lo que no quiere tener que pelear contra el prota. Pasó un tiempo luego de eso y este ya quería producir vinos. Inesperadamente todas las chicas ya conocían el alcohol, por lo que también querían ayudar, así que se pusieron a pisar las uvas. No lograban hacerlo rápidamente hasta que se apoyaron en una canción de las elfas, que no estaba del todo mal. Incluso hicieron participar al prota. Luego de eso podemos ver cómo la diosa de la agricultura estaba molesta con su padre, ya que le otorgó al prota la lanza sagrada. Esta lanza drenaba toda la energía vital del que lo usaba, pero como el prota gozaba de muy buen cuerpo gracias al dios que lo revivió, cada vez que usaba la lanza sus energías se regeneraban. Aparte estaba molesta porque las estatuas de los dioses que hizo el prota, ella estaba representada como un viejo, así que castigó a su padre a 300 años de estar sentado en ese lugar. Bueno, 300 años se le van a pasar rápido al dios. Varios días después escucharon una alarma de la araña. Los perros habían atrapado a Flora, quien era la familiar de la vampira. Como a todas, las invitan a que cenen un rato y conversando con ellos no creía que el prota fuera el líder, hasta que le dicen que él es el dueño de los lobos y que derrotó a un wyverno. Esta quedó encantada con la comida, aparte que el prota le explicó cosas sobre esta que se quedó maravillada y quiso investigar, así que regresó a su casa y dijo que volvería en un mes para quedarse ahí en el pueblo con
ellos. Pasó ese mes y vuelve junto con varias maids de la raza ogro, quienes vivirían en el pueblo con ella. La representante de esta se llamaba Anne. Aparte trajo un par de vacas. Tía, al ver que todos los demás aumentaron su número y su especie no, dijo que regresaría en un tiempo, así que se fue. Regresó y trajo 3 ángeles como sus subordinadas, unos cuantos hombres lagartos y una gallina. El representante de los hombres lagartos era Daga. Entonces comenzó la vida en el pueblo con mucha más gente. Las maids quedaron fascinadas con lo que el prota les explicaba de la comida y cómo cocinar con ese sabor. Un tiempo después llegan más elfas para unirse al pueblo y dicen esto: pobre prota no dormirá en las noches. Después de un tiempo, este llama a los representantes de cada raza para discutir un tema importante. Quería saber el nombre del pueblo que pondrían ahora. Ya comentaron bastante en número. Al final se quedó el nombre de la aldea del Gran Árbol. Entonces comenzaron una fiesta para celebrar. Sí, como en toda fiesta siempre no puede faltar el alcohol. Entonces todos alababan al prota como el alcalde. Este tuvo que aceptar el título porque igualmente todos lo veían como líder. Es así como comenzaron a brindar. El prota se sentía totalmente feliz de estar en ese lugar junto a ellos. Algunos días después, una de sus ángeles que vigilaban el pueblo le comentó al prota que había llegado un visitante del reino demoníaco y era Bessel. Este le entrega un regalo por su encuentro y le dice que en nombre del rey demonio quiere discutir cuál será la situación de su pueblo. El prota pensaba que querían el pago de impuestos, entonces este hizo su primer trabajo como alcalde. Le dijo que si el rey demonio los dejaba vivir en esas tierras, le darían un 10% como impuesto cada año y que ellos tendrían que venir a recogerlo, algo de lo que se sorprendió Bessel, pero estuvo de acuerdo, por lo que firmaron el acuerdo y se retiró con su regalo del prota. Cuando ya no estaba, las chicas le dijeron que hizo una negociación excelente, ya que lo normal es darle de 50 a 60% de impuestos, aparte que haciendo que ellos vengan no podrán calcular la cantidad exacta de lo que ellos cosecharían. Cuando el general llega al palacio, habla con los demás generales y hasta ahora todos los habitantes que habíamos visto en el pueblo resultaron ser personajes poderosos o de razas poderosas, por lo que el mismo general, que siempre tiene miedo, estaba temblando. Luego, al ver la tela que el prota les había dado, se dio cuenta de que era de una gran araña demoníaca, una con la cual el rey demonio había peleado hace años, por lo que uno de los generales dijo esto. Unos días después, el dragón Drain visita al prota junto a su mayordomo. Estos le explican al prota que son sus vecinos, aunque viven al sur algo lejos. Prácticamente los vinieron a saludar para conocerlos. Le entregan un regalo al prota y este los invita a pasar para darles la bienvenida. Ya en la noche, ese dragón estaba borracho y quería quedarse a vivir ahí, pero obviamente su súbdito se lo lleva. Entonces el prota, al ver que el pueblo tenía relaciones diplomáticas, decidió construir un lugar para que los visitantes se queden. Con las elfas construyeron un lugar como para 30 personas. Es así que luego de un tiempo unos hombres bestia llegaron. Estos comentaron que eran de un pueblo cercano llamado el pueblo Aullador. Esta vez la vampira fue la que trató con ellos, ya que sabía que algunos estaban escondidos y sutilmente les dijo que salieran, ya que los estaban tomando como amenaza. Luego de eso los dejaron ingresar al lugar de los huéspedes y mientras esperaban los encerraron. El prota, todo sorprendido, les preguntó por qué, así que las chicas le dicen que no han traído un regalo como los anteriores visitantes, por lo que no saben si realmente han venido con buenas intenciones, aunque el prota eso le parece algo exagerado. Un rato después les comienza a servir la comida, aunque el prota seguía pensando que les estaban dando un trato diferente que a los demás, y a la maid le responde que sí, es el trato por no traer nada, aunque los hombres bestias igualmente se lo comieron con gusto y les pareció delicioso. Entonces, conversando, sacaron información. El pueblo de ellos comerciaba con otro pueblo humano, pero ha habido algunos problemas últimamente, por lo que estaban buscando otro pueblo con el cual hacer negocios. Conocieron el pueblo del prota porque alguien del reino demoníaco les pasó la voz. Al final notaron que no eran hostiles y procedieron al día siguiente a hacer las negociaciones. Quedaron en que ellos tenían muchos materiales para intercambiar y querían alimentos más que todo. El prota accede y cuando ya estaban despidiéndose, el líder de ellos se disculpa por no traer ningún regalo. Ellos no tenían esa costumbre. El
prota le hace entender que no importa lo lujoso, sino basta con algo representativo. Entonces un tiempo después, como quedaron, el prota envía a Tia con algunos del pueblo y el dragón, que se ofreció a llevar todo por un barril de licor. Sí, este dragón venía muy a menudo al pueblo para tomar. Luego de unos días, Tia regresa diciéndole al prota que todo fue un éxito. Al principio las personas del otro pueblo estaban un poco inseguras de probar la comida, pero luego accedieron y le comenta a este que quieren enviar a unas personas para que vivan donde el prota. Este acepta siempre y cuando traigan a un par de hombres a vivir. Entonces cuando llegan, la raza bestia que quería vivir en el pueblo del prota eran mayoría mujeres y unos 3 niños varones. Y mira la cara de enfermas de estas elfas. Al menos disimulen. El peso de la supervivencia del pueblo recae en esos niños. Tienen un futuro brillante estos. Varios días después, el prota estaba asombrado porque todos en la aldea podían usar magia menos él. Aunque bueno, la idea de aprender a usarla se le pasa y en ese momento aparece una de las guardianas llamada Gran María para advertirle que unas bestias se acercaban. El prota lo primero que piensa es en que si estas se pueden comer. Es así que esta se lo lleva volando al prota. Al verlos que son grandes no se impresiona y de un solo ataque los elimina. Obviamente las guardianas se quedan sorprendidas y lo primero que hace el prota es cocinar a las bestias. Hizo una receta donde usó vino y todas estaban tristes porque le quitaron un poco de su alcohol. Y esa gente es alcohólica por lo que veo. Luego va donde Flora para preguntarle si tiene alguna sustancia que mate los microorganismos. Ella le da una botella que se usa para limpiar los alimentos y luego de eso el prota le pregunta cómo va la reproducción del miso, algo que ella aún no lograba. Entonces al día siguiente el prota le enseña a preparar mayonesa. Después vuelve a producir miso con ella para que se acuerde del proceso y no dependa de él. En ese instante le avisan que tiene visita y era uno de los grupos de enanos con su líder llamado Donovan. Estos habían llegado porque escucharon que el prota tenía buen alcohol. Querían que les den de beber, pero las chicas se rehusaron. Ya cuando estos dijeron que tenían tecnología para poder producir diferentes tipos de alcohol, ellas aceptaron. Es así que estos se quedaron a vivir en el pueblo, por lo que hacen una fiesta de bienvenida y todos comenzaron a beber. Aparte de eso, el prota, al ver que por fin tiene hombres en la aldea, le pregunta si es que hay alguna que le guste, pero él le dice esto. Estoy seguro que lo censuraron, ya que en el manga decía que le gustan las lolis. Pasaron unos días y el prota ve que se acercaba un dragón para atacar la aldea, pero ve que Draim lo detiene. En ese momento aparece otro quien iba a atacar, entonces el prota lanza su ataque. Este lo esquiva por poco y cuando estuvo a punto de darle otro, el sirviente del dragón se mete diciendo que no es un enemigo. Estas resultaron ser la esposa e hija de Draim, llamadas Grafalon y Lastismon. Luego de que el prota se presente y hablen de lo sucedido, se dan cuenta de que todo es un error, ya que estas pensaban que Draim se iba a escondidas para tener una aventura, y no, solo era para emborracharse. Se disculpan con el prota y luego de que este se va, la madre de Lasti se da cuenta de que el prota es poderoso y que hubiera muerto si la araña que tienen ahí no la salvaba, ya que ambas son amigas, por lo que le dice a su hija que viva en el pueblo del prota para que le dé al prota. ¡Por el orto! Bueno, no tan así, pero sí. Entonces ella se queda, le dan varias tareas para que las realice, pero no era buena en ninguna por su peculiar poder destructivo, hasta que hablando con su esposa se le ocurre ponerla de ser la encargada de las relaciones diplomáticas del pueblo, y eso sorprende a Bessel, quien había llegado de visita. Este prácticamente se orinaba enfrente de ella, simplemente hizo un pedido de que quería ordenar para su reino y se fue. Como siempre, cuando informa de eso a los generales, estos decían que era necesario dejar una espía en el pueblo, por lo que Bessel llama a su hija Flowen, le explica la situación y le dice que irá al pueblo para vivir un tiempo ahí. Esta comenzó a investigar una vez que llegó, se dio cuenta que Lasti era una dragona muy poderosa, por lo que se queda sorprendida. Luego, cuando comenzó a investigar, poco a poco se dio cuenta de que todo el poderío militar que tenían ahí. Cuando vio al prota pensó que solo era un humano normal, por lo que lo evitó, hasta que la dragona le dice que ese era el alcalde, por lo que comenzó a acostumbrarse al pueblo, aunque al ver al prota siempre se ponía nerviosa. Un tiempo después, todo el pueblo recién se percata que había varios slimes en el pueblo de diferentes tipos,
tipos y sobre todo apareció uno que se bebió el alcohol de un barril, por lo que el pueblo estaba molesto y lo sometieron a juicio, aunque cuando se dieron cuenta de que era un slime y no tenía la capacidad para reflexionar sobre lo que hizo, ya no le impusieron cargos, así que este amigo comenzó a aparecer en todas las fiestas para poder tomar. Algún tiempo después estaban en otoño y eso significaba comer para ellos, es así que el prota de la nada suena un comentario que si tuvieran ingredientes de mar todo tendría mejor sabor, es decir, peces, cangrejos y eso. Entonces la vampira manda a investigar eso rápidamente, todas se sorprenden cómo les gusta la comida, es así que se arma un equipo de negociación para ir a una ciudad portuaria cerca del reino demoníaco. 3 días después llega todo el grupo con un empresario llamado Michael, quien le trajo pescado al prota y comenzó a establecer algunas pautas que quería para el comercio con ellos. En eso ayudaron las esposas del prota, ya que este no sabe tanto de negociaciones. Al final el hombre se retira, pero se ve como estuvo bastante asustado, solo que no lo mostró mientras estaba en el pueblo. Entonces se puso a recordar cómo fue cuando los del pueblo del prota vinieron a buscarlo. Su intuición de comerciante les dijo que los atendiera personalmente. Aparte de eso se dio cuenta que había un dragón, por lo que se sorprende cuando le hacen ver las frutas. Sabía que esas eran las nuevas frutas que estaban hablando en el reino demoníaco, por lo que se podía vender bien, así que les dijo que iría él mismo a negociar, pero cuando llegó se sorprende de todas las razas que había en el pueblo del prota, aunque al final toda su negociación acabó bien. Varios días después aparece un dragón cerca de la aldea, este comenzó a atacar algunas áreas, así que el prota le mete un madrazo derrotándolo. Cuando va a ver era Hakuren, la hermana de Draim. Este llega a explicarle eso al prota, por lo que este, al ver que simplemente había atacado por el hecho de querer jugar o desafiar al prota, ya que su hermano había dicho que más adelante casaría a su hija con este, y bueno, su hermana estaba celosa porque su sobrina tendría esposo mucho más antes que ella, aunque el prota por esa simple razón comienza a regañarla hasta que limpie el desastre que causó. Luego ya comenzaron a atenderla y come lo que le sirvieron. Más rato comienza a jugar y como los dragones son competitivos querían apostar. El prota suelta así nada más que el perdedor se desnude, que es lo único que se le ocurre, pero no pensó que se lo tomarían tan a pecho, es así que comienzan a jugar y el que iba perdiendo era el prota, y al final todas las chicas estaban interesadas en que esté sin nada, como había perdido tuvo que hacerlo, mientras que se ve a los generales del Rey Demonio conversar nuevamente. El Rey Demonio ni se lo tomaba tan en serio, ya que andaba pensando en su hija que no le estaba tratando bien. Pasó un tiempo y Hakuren fue la profesora del pueblo, ya que cuando el prota le pedía que haga algo a ella no le gustaba trabajar, aunque era buena haciendo cosas, su motivación para enseñar era esta. Algunos días después aparecen unas chicas de la raza Lamia trayendo tesoros y diciéndole al prota que perdone su vida. Lo que pasa es que los hijos de Kuro encontraron una mazmorra que decidieron despejar y terminaron sometiendo a esa raza. Al final el prota accede a hacer intercambios por los tesoros que trajeron y con el tiempo ellos se convirtieron en el servicio de entrega, ya que distribuían los productos del pueblo a otros lugares. Por el lado del castillo del Rey Demonio se ve como su hija llamada Yuri recibe un reporte de unas nobles diciendo que el pueblo del prota tiene de rehén a Florwen, por lo que esta dijo que iría a destruir ese lugar. El padre de esta última va al pueblo para advertirle que Yuri está por empezar una campaña militar, por lo que a Florwen eso le parecía raro, ya que envió todo el poder militar que posee el pueblo del prota, por lo que sería absurdo que intentaran atacar. Entonces su padre le pide que por favor las persuada o les muestre la diferencia de poder entre el pueblo y el ejército que estaba armando. Es así que le pide ayuda a las lamias, solo 3 de ellas, para que vayan y derroten a ese pequeño ejército, y de verdad terminaron ganándole sin esfuerzo. Entonces las nobles que incitaron a la hija del Rey Demonio fueron presentadas al prota diciéndoles que éstas trabajarían hasta la muerte, bueno, hasta el cansancio, y ahí la hija del Rey Demonio igualmente sería tratada de manera normal como cualquier otro habitante. Aunque el prota no le informaron que iban a realizar un ataque al pueblo, lo mantuvieron en secreto. Entonces mientras les estaban dando el tour por el pueblo, las chicas nobles comenzaron a sacar su personalidad conquistadora, ya que pensaban que si podían someter al pueblo tendrían un buen negocio, pero se les fue esa
idea cuando vieron a los demás habitantes, aunque sí quisieron escapar en algunas oportunidades, pero gracias a los lobos y a la araña se asustaron y comenzaron a trabajar. Por el lado de la hija del rey demonio, esta habla con su amiga diciéndole que ella iba a atacar el pueblo porque pensaba que la tenían de rehén y estaba preocupada por ella. Le pide que por favor a partir de ahora le informe cómo está y qué es lo que hace, ya que como son amigas desde la infancia se preocupa por ella. Entonces pasaron los días e incluso las nobles comenzaron a ayudar en el trabajo agrícola, hasta que la princesa se tuvo que ir y las chicas nobles dijeron que se quedarían un poco más para ayudar, cuando la verdad solo querían quedarse para comer. Entonces cuando ella regresó al castillo, el rey demonio estaba algo preocupado porque parece ser que su hija estaba muy ocupada e interesada en la política. Pasaron varios meses y ya se acercaba el invierno, así que estaban recogiendo las cosechas. Se dieron cuenta que tenían demasiado, así que van a repartir lo extra como regalos a las personas que tenían como conocidas. En el camino de regreso, una de las dragonas trae unas elfas de la montaña que querían vivir en el pueblo. Es así que el prota las acepta y ellas quisieron cazar a los monstruos para ayudar, pero no eran rivales para estos. Entonces la líder de ellas, al ver cómo el prota preparaba algo de arcilla, esta le dice que conoce bien el bosque y puede conseguir el material. Es así que se dedica a eso, ayudándolo a conseguir lo necesario para fabricar vasijas, tazas, etc. Un tiempo después le avisan al prota que encontraron una nueva mazmorra y para determinar si era peligrosa querían ir en un grupo para verificar. Entonces un pequeño grupo va y mientras los días pasaban el prota terminó el baño de hombres donde podía darse un tiempo relajándose, pero se ve como las chicas nobles querían entrar a hurtadillas para lavarle al prota. Sí, querían algunos beneficios de este, pero la encargada de ellas las atrapa diciéndoles que son los miembros más bajos del pueblo, por lo que no deben intentar algo así. Unos días después regresó el grupo de exploración y comentaron que había una víbora ahí y las elfas querían la carne de esta. Ahí se explica al prota que la carne de ese animal hacía que las relaciones entre una pareja mejoren y son bendecidas con hijos, por lo que todas querían ir. Varios días después el prota va a visitar a la vampiro, ya que supuestamente estaba en cama porque se sentía mal, pero viendo los síntomas se dan cuenta que lo que tenía era que estaba embarazada. Y aquí se aplica el meme de el prota se está marchando todo. Pasó un tiempo y el prota explica cómo las cosas se pusieron animadas cuando el pueblo se enteró que la vampira estaba embarazada. Se notaba que este se preocupaba mucho por el estado de su esposa. Entonces nos explica un poco más de cómo se estaban llevando las cosas en el pueblo. Cuando él se despertaba, las sirvientas lo hacían más temprano, ya que éstas sienten que es su deber. Por eso él duerme un poco más para que ellas no se levanten tan temprano. Aparte de eso, como son muchos, toman desayuno en 3 grupos, aunque una de las dragones ni siquiera llega para comer en el tercer grupo porque duerme demasiado. Luego nos explica un poco cómo son las 3 guardianas que tienen. Ellas usualmente, como están siempre ocupadas vigilando, cuando tienen tiempo libre holgazanean y los lagartos lavan la ropa, aunque sienten que lo compensan por su trabajo de vigilancia. Luego de eso nos cuenta el prota que a veces en sus cultivos aparecen unas plagas, pero los hijos de la araña son las que lo detectan y él con su herramienta divina logra dispersarlas. Cuando termina de hacer ese trabajo llega la hora de almorzar, aunque este explica que ese concepto no es tan común en ese mundo, por lo que la primera vez que todos los aldeanos llegaban pensaban que los iban a echar del pueblo si comían demasiado. Se ve como ahora el prota le consultaban siempre cuando se iba a tomar una decisión sobre algún punto. Se ve que este había plantado flores para adornar un poco más el pueblo. Por el lado de las sirvientas, estas sugirieron que deberían entrenar por si algo pasaba, por lo que habían algunos del pueblo que lo hacían y el prota se unía a ellos, aunque se ve que no era tan bueno con las armas normales, pero al menos tenía su poderosa lanza que sí acertaba a lo que apuntaba. Después de todo un día llega la cena donde a veces se aprovecha para informar algunas cosas que estén pendientes. Ahí le pasan una carta de la princesa donde agradecía al prota y preguntaba si podían hacerle un vestido, ya que esta se quedó encantada con lo que la araña producía. También nos cuenta que está más cómodo estando en el baño de hombres para él solo, ya que si no, ustedes saben. La única parte del día que está algo incómodo es en la noche cuando ya regresa del baño porque las elfas lo espían, aunque este se autoengaña diciendo que lo vigilan porque se preocupan por su seguridad. Sí, claro amigo, ellas quieren darte por el orto. Al día siguiente se ve cómo es que los enanos trabajan para fabricar el alcohol. Dicen que cuando trabajas en tu pasión lo haces con gusto, e imagino cómo lo harían los enanos. Antes que el prota se vaya, estos le pidieron que aumente por 3 la producción de uvas. Pobre el prota, lo hacen trabajar demasiado. Luego de eso le informan a este último que había un hombre extraño. Cuando llega a verlo se presenta que era el progenitor de los vampiros, algo así como su abuelo. Este se llamaba Bargrave y vino porque se enteró que la vampira estaba embarazada. Este le dice a ella que usualmente los vampiros continúan
continúan su linaje haciendo pactos de sangre y los embarazos son raros, pero que cuide del niño. Aparte le menciona al prota que ha vivido por 4000 años y que para soportar todo eso cada cierto tiempo borra su memoria. De lo que siempre se acuerda son de las cosas importantes, y le pide al prota que le gustaba mucho la estatua del dios que tenía afuera, ya que este sabe que antes de nacer ese dios le dijo que nacería en un cuerpo extraño, es decir vampiro, y se siente agradecido por eso y lo venera. Entonces el prota le termina preparando una estatua para él, por lo que este está agradecido. Luego de eso se ve que él era una persona importante de la iglesia y fue para dejar la estatua del prota en esta. Aparte le dio la orden a uno de sus hombres que dijeran a los demás templos que sean respetuosos con el prota y con el pueblo que este tiene. Tiempo después este hombre le envió al prota un piano como pago por la estatua, entonces lo colocaron en un sitio donde sea visible para todos. Las chicas nobles querían tocarlo, pero al ser un piano tan fino le pidieron al prota otro más simple para poder entrenar, así que hablan con su contacto para conseguirle uno. Entonces todos los del pueblo estaban interesados, aunque las únicas que tocaban bien eran Flower y las nobles, por lo que comenzaron a enseñar a los demás, aunque algunas tocaban de noche. Pobre prota, no podía dormir. Pasaron varios meses y de nuevo era verano. Mientras el prota miraba los cultivos, se ve como la vampira va para hablar un poco con él. Esta ya tenía más meses de embarazo y conversaban de eso, ya que es algo nuevo para el prota. Por el lado de los demás chicas, estas trataban de que ella esté cómoda ayudándolo en lo que necesite, aunque solo había una desventaja según la vampira, y era que no podía tomar alcohol. Unos días después se ve a la araña haciendo bastante ropa de bebé. En otra ocasión se ve que las guardianas del pueblo le piden al prota que por favor venda todo el alcohol, y lo que pasaba es que todos evitaban beber para no hacer antojar a la vampira, pero sufrían esperando, por lo que el prota les menciona que no se preocupen, que mientras más tiempo pase el alcohol va a saber mejor. Le contó lo mismo a los enanos, ya que estos pensaban que habían producido mal el alcohol. Entonces se ve como todos los del pueblo comenzaron a darle regalos o amuletos para que sirva como ofrenda para ella o ésta los use. Algunos eran comida, hasta que al final del día comenzó la labor de parto. Las maid y demás comenzaron a atenderlas, mientras que el prota estaba fuera de la casa sentado en el árbol donde durmió por primera vez. Cuando llegó el día siguiente su hijo ya había nacido. El prota va para verlo y se lo dan para que lo cargue. Este estaba temeroso porque es la primera experiencia, pero se ve como igualmente se puso feliz. Es una escena bien tierna la verdad, aunque como todo bebé luego comienza a llorar. Pasó una semana desde que nació su hijo, al cual llamaron Alfred, y el prota, al recordar cómo se formó su pueblo, quiso recompensar a todos los que le habían ayudado, por lo que reunió a los líderes de cada raza y les dijo que quería implementar un sistema de recompensas. Comenzaría con las medallas que había hecho, para que la gente del pueblo las pueda intercambiar por cosas que quisiera, muebles, comida, vino, etc. Aunque obviamente eso hizo trabajar más al prota, porque él era el único que fabricaba eso. En cierto momento una de las niñas dice esto. Y la elfa todavía se pregunta si era una opción. No mames, bien que te lo pachamanqueabas en la noche. Aunque al final terminaron alquilando un día al prota para jugar. Varios días después se da la fiesta para celebrar al hijo del prota. Los aldeanos por fin pueden tomar y el enano pone un barril con un nuevo tipo de vino como regalo para celebrar el nacimiento de su hijo. Aunque igualmente la vampira no podía tomar ya que andaba dando de lactar, por lo que entonces el enano sugiere embotellar algo de vino para que lo guarden cuando éste tenga edad para beber. Mientras tanto vemos como la otra vampira estaba entusiasmada con el bebé, que hasta bailaba con él, mientras que por el lado del rey demonio ellos conversaban sobre el nacimiento del hijo del prota. Los generales decían que deben mantener relaciones amistosas con ellos y cazar a alguien del reino para estrechar lazos aún más, aunque el rey demonio no quería entregar a su hija. Al día siguiente la otra esposa del prota le dice que quiere hablar con él por un asunto, ya que hay personas que se quieren mudar al pueblo. Aparte de eso, otras chicas dijeron lo mismo. Algunos refugiados de la guerra también querían vivir ahí. Eran demasiadas personas, por lo que sugieren construir un pueblo parecido al del prota para que puedan darle espacio. Al final el prota termina aceptando y con esas escenas nos deja el anime. Esperemos que pronto anuncien una segunda temporada, que hay material para rato. Y si te gustó el video, apóyame con un comentario y con tu like.